contame de qué se trata el decreto que busca regular el derecho a huelga. A ver, Nacho, algunos medios titularon: el gobierno limita el derecho de huelga, otros regula el derecho de huelga. Lo cierto es que... Etiqueta que le querramos poner. La que quieras ponerle. Lo cierto y lo que existe es que el gobierno, es decir, el presidente Javier Milei y 9 ministros firmaron un decreto de necesidad y urgencia para regular el derecho de huelga en básicamente dos actividades. Uno que tiene que ver con los servicios esenciales y otro que está denominado como servicio de importancia trascendental. Servicio de importancia trascendental. ¿A qué aspira el gobierno? Y ahora vamos a aclarar cuáles son servicios esenciales, cuáles son de importancia trascendental. A lo que aspira el gobierno es que a que se cubran las guardias mínimas. Uno podría llegar a decir, pero bueno, esto ya existía porque a través de una ley, la 28.877 de Néstor Kirchner, esto ya se establecía. Esa ley la había sancionado el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, el presidente era Néstor Kirchner, para reformular la reforma laboral que había hecho nada más ni nada menos que Fernando de la Rúa. Ahí se establecían guardias mínimas o servicios esenciales para situaciones que tuvieran que ver con la vida de la gente, con la salud o con la seguridad de la población. Esos eran los servicios esenciales que estaban regulados. Ahora este gobierno, de manera mucho más ambiciosa y también mucho más quirúrgica, pone prácticamente a todas las actividades o como servicio esencial o como servicio trascendental. Y para colmo, dirán los sindicalistas, y otros dirán, bueno, por fin, para colmo o por fin, se establece de alguna manera una comisión que va a poder determinar otros servicios esenciales sumados a los que considere el gobierno. Es decir, que los esenciales que determinó a través de este decreto el gobierno pueden ser aún más. Bueno, esto claramente ha puesto en situación y en estado de alerta a la Confederación General del Trabajo. Los gremios básicamente vinculados con el transporte se van a reunir el próximo martes. Han emitido a través de la CAT, que es la confederación que nuclea a todos los servicios de transportes, los aéreos, los terrestres, los ferroviarios, los marítimos. Bueno, esa confederación sacó una comunicación, un documento a través del cual establece y advierte al gobierno que no se va a quedar de manos cruzadas y que lógicamente va a tomar algún tipo de medidas. Todavía, por cierto, no se ha especificado cuáles pueden llegar a ser las medidas, si ya están pensando en medidas de fuerza o eventualmente darán lugar en primera instancia a una negociación con el gobierno. Para más o menos que uno se vaya adaptando a cuáles son los esenciales y cuáles son los trascendentales. Como servicio esencial, a partir de ahora van a ser los servicios sanitarios y hospitalarios, perfecto. La producción, transporte, distribución, comercialización de agua potable, gas, combustibles y energía eléctrica, me parece que está bien. Los servicios de telecomunicaciones, la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, algo que no estaba incluido en la normativa de Néstor Kirchner. Los servicios aduaneros y migratorios. Imagínate que si no hubiera servicio migratorio, como en algunas circunstancias han estado reducidos, te puede ingresar cualquiera a la Argentina, aunque bueno, muchas veces también puede ingresar cualquiera. Lo sigue pasando. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario. Lo único que queda aquí como no servicio esencial es el universitario, cosa que ya ha levantado polémica y se han empezado a manifestar los diferentes sindicalistas de rubros vinculados con la docencia, trabajadores del Estado, el transporte marítimo y fluvial, y también como trascendentales ponen la producción de medicamentos, el transporte terrestre y subterráneo, los servicios de radio y televisión, acá entramos nosotros, las actividades industriales continuas, la industria alimenticia, los materiales de la construcción, la fabricación de los materiales de construcción, servicios bancarios y financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y la producción de bienes o servicios de toda actividad que estuviera afectada a compromisos de exportación. Es decir, arman un gran paquete en el que prácticamente convierten en esenciales, prácticamente lo digo de manera grosera, a todas las actividades y aún se pueden incorporar más. Los servicios esenciales tienen que ser cubiertos con una plantilla del 75% mínima. Eso no es una huelga. Vamos a las cosas que se hacen de hecho, perdón Darío, ¿no? Dale. De hecho, y no sé si de derecho.
puntualmente la pregunta es, en el caso de paro de controladores, está hablando, ¿no? Del transporte aéreo. Sí, claro, sí. Paro de controladores, perfecto. Los vuelos comerciales no están, los vuelos los comerciales, los de pasajeros. Ahora, yo tengo que llevar un corazón de Neuquén a Córdoba. Ese avión sanitario, ¿los controladores laburan? A ver, Nacho, la experiencia... Porque en una de esas, perdón, para mí, yo pienso que no se puede regular una huelga. No sé si existirá algún protocolo de, no sé, nosotros somos el sindicato argentino de la goma espuma. Entonces, vamos a hacer una huelga, no sé si hay que escribir un mail y mandarlo a algún lado como avisando, o tiene que proclamarse en algún medio público, no lo sé, a eso me refiero. Después la regulación de una huelga, pienso no se puede regular. Lo que sí, perdóname Darío, ¿no? Oh, dale. Lo que sí es, bueno, si hay que llevar un corazón, un hígado, un riñón, ¿se puede transportar o no? En ese caso, yo te digo, che, bueno, estamos de huelga, pues si hay que llevar un corazón, llévalo. Bueno, vamos por parte. Hoy, al día de hoy, la situación, por ejemplo, de una huelga o de un paro tiene que ser notificada a lo que es la Secretaría de Trabajo. Antes era el Ministerio de Trabajo, después fue degradado en su rango. Excepto que sean paros sorpresivos, los que la gente habitualmente denomina como paros salvajes, que esos se realizan y después se intenta llegar a una instancia de negociación para que el Ministerio, en este caso la Secretaría de Trabajo, dicte la conciliación obligatoria, que es una herramienta que tiene justamente el gobierno para evitar un conflicto y sobre todo en estas situaciones de un paro inmediato de colectivos o de trenes. Ahora, Darío, discúlpame, ¿existe una diferencia técnica entre huelga y medida de fuerza? Y sí, porque una huelga involucra el paro total de actividades por determinada cantidad de horas, y medida de fuerza, por ejemplo, puede ser una de las tantas asambleas que los aeronavegantes llevaron adelante en el aeroparque, que te hacían una asamblea pero te lo convertían virtualmente en un paro en el que había cancelaciones, reformulaciones de vuelos, no llegaban vuelos, no salían, las valijas no se subían a las bodegas, se convertía en un paro aunque tenía otra denominación. Por ejemplo, medidas de fuerza, no fue una medida de fuerza, pero dejaron las actividades de los distintos rubros, los gremios enrolados en la CGT, para marchar el 30 de abril en lugar del 1 de mayo. No fue una huelga, no fue una medida de fuerza, pero también te afectaron los servicios como si lo fuera. Bueno, en los países, en varios países de Europa, los servicios esenciales están regulados. Efectivamente, los servicios esenciales no son, o quienes trabajan en rubros vinculados con servicios esenciales, no son pasibles de realizar tareas de paro, de huelga o de no asistencia al trabajo. Pero vamos a lo concreto y a lo que me preguntabas. La experiencia demuestra que en los últimos años, en situaciones como las que vos mencionabas, la necesidad de un trasplante, de ir a buscar en Neuquén un corazón, lamentablemente, y aunque parezca una bestialidad, ese corazón se ha perdido. Un corazón tiene una vida útil de 6 horas y si en ese lapso no se va, se busca, se trae y se ponen las condiciones necesarias como para ser después hecho el injerto o el trasplante, no sirve más. En esas circunstancias me parece que una regulación es más que saludable, como en otras que se mencionan en el decreto. Ahora no se podría preguntar, bueno, ¿y esas tareas por qué no las despliegan la Fuerza Aérea con algún avión sanitario? Bueno, pareciera ser no suficiente, por eso lo que se reclama, que en estas instancias vinculadas con la vida, bueno, que pase a ser un servicio esencial y que ese servicio se cumpla. Lógicamente, los sindicatos ven en esto, y yo por eso decía, es un aperitivo, es casi el generar una cabecera de playa para lo que después quiere hacer el gobierno, que es una reforma laboral profunda, comprometida con el Fondo Monetario Internacional y que ahí sí va a empezar a discutir los convenios colectivos, a cercenar derechos que los gremialistas creen como derechos adquiridos, y ahí va a venir la pelea de fondo. Esta es un aperitivo, pero también va a haber batalla sindical. Vamos a ver qué es lo que decía el comunicado generado ayer justamente de la CGT para de alguna manera repudiar esta situación, esta determinación generada
dictada por el gobierno. El gobierno nacional, a través del decreto 340-2025, titulado Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional, intenta suprimir el derecho de huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo. Bajo el pretexto de declarar como servicio esencial el transporte marítimo de personas y o productos, el Poder Ejecutivo amplía esta categoría incluyendo un sinfín de sectores sin otro criterio que el de restringir el derecho a huelga. En la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras. La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un gobierno que pretende borrar una vez más los derechos que tanto costó conquistar y defender. El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el gobierno nacional. Y ahora, para terminar, Nacho, decirte que el último párrafo hay que tenerlo muy en cuenta. Algunos sostienen que con este decreto no puede modificar la ley oportunamente sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Javier Milei, y otros, lógicamente, están ya trabajando para lo que sería una judicialización. ¿Por qué te digo esto? Porque esto ya pasó, esto ya ocurrió con la ley Bases y ya ocurrió con el DNU que sacó, no bien asumió al día siguiente el presidente Javier Milei. Y en muchas de las modificaciones que quiso establecerse el gobierno, bueno, fueron rechazadas por las justicias, fueron atendidos los reclamos de los sindicalistas y muchas de las cosas que se solicitaban o se establecían en ese decreto no pudieron ser puestas en marcha. Hay críticas y, por ejemplo, vemos la repercusión ahí de Hugo Yasky, otra vez Milei con un decreto quiere llevarse puesto el derecho de huelga a pesar de que la justicia laboral ya lo declaró inconstitucional, hacía referencia a lo que estaba contando yo recién. Quieren los trabajadores sometidos y sin derecho a defenderse, no lo vamos a permitir. Y así también apareció Brey de los aeronavegantes, que fue cabeza de lanza o punta de lanza de lo que fue el conflicto de los aeronavegantes, que ya no se escucha más ahora entre el gobierno y todo el espectro de quienes trabajan en el rubro aerocomercial. Y esto tiene que ver con la CAT, esta es la confederación que nuclea a todos los transportistas. Yo lo decía, acá se regula o está nucleado o lo que tiene que ver con la aeronavegación, con los ferrocarriles, el transporte, la UTA, los subterráneos, etcétera, etcétera. Dice, repudiamos las recientes medidas de desregulación en el sector de transporte impulsadas por el gobierno nacional y denunciamos la violación del derecho constitucional a huelga que enfrentan a los y las trabajadoras del transporte. Así que, por lo menos, la determinación del gobierno y la publicación en el boletín oficial de este decreto de necesidad y urgencia que eventualmente, de aplicarse, hará que se lleven adelante guardias mínimas del 75% en situaciones de servicios esenciales y del 50% en servicios importantes o trascendentales, bueno, va a poner en pie de guerra a los distintos sindicatos y con una promesa ya por lo menos en boca de algunos de que el próximo martes, cuando se reúnan para hacer la evaluación de este decreto, como mínimo va a haber situaciones o propuestas de una nueva medida de fuerza a nivel CGT. Gracias, Darío. 10 de la mañana, 5 minutos y nos vamos enterando con 9,1 de temperatura cómo es el mapa del tránsito y el transporte.